CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEBOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
¿Qué tal, colegas y amigos? Nuevamente acá en nuestro segmento La Voz del Contador Privado. Como siempre, nuestro Departamento de Comunicaciones hace un gran esfuerzo para desarrollar temas de importancia profesional con expertos en materia que nos puedan ayudar a compartir sus conocimientos y colaborar con el crecimiento profesional de todos nuestros colegiados. Hoy el tema que tenemos son cumplimientos formales y materiales en temas tributarios, un tema vital para nosotros los contadores privados incorporados. Les recordamos que estamos a nombre de nuestros patrocinadores EasyTax, Tecapro, Cyberfull y Tecnosoft con su herramienta Contador Express. Nos acompaña hoy una distinguidísima colega, doña Andrea Ramírez Brenes, primero que todo contadora privada incorporada. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública, tiene varios posgrados, tiene especialización en impuestos y está terminando la carrera de Derecho. Y por supuesto que como buena contadora se va a especializar en el tema tributario. Así es que hoy vamos a tener una experta que nos va a poder ayudar en todo este tipo de información. Doña Andrea, bienvenida. Gracias, buenos días. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. El tema tributario es importantísimo, no hay que descuidarlo. Nosotros los contadores tenemos que ser, como bien lo ha apuntado don Kevin Chavarría en algunas entrevistas que se le han planteado, nosotros nos convertimos como fiscalizadores para la hacienda pública, en este caso por medio de los cumplimientos formales y materiales. Lamentablemente muchos contribuyentes no requieren o no buscan la asesoría de un contador privado y lo que hacen es que se apersonan ante la administración o inclusive ahí mismo en la administración, ya como todo es computarizado, los ponen en una computadora para que se inscriban y ya tengan una actividad económica y todo queda ahí. Pero ¿qué pasa después de ese momento tan importante de generar una actividad económica, de constituirse en un actor productivo para el país? En ese momento tiene que cumplir obligaciones formales y materiales, que es el tema que vamos a conversar hoy. Vamos entonces a arrancar porque además usted es docente y entonces cuando uno está en el tema de docencia tiene la habilidad de ir enfocando las cosas de manera más simple. Entonces arranquemos por donde arrancamos los docentes, ¿verdad? Definamos qué son los deberes formales, los deberes materiales y hagamos la diferencia. Perfecto. Los deberes formales son todos aquellos en el momento que la persona se apersona ante la administración o por medio tecnológico se inscribe en una actividad económica, a partir de ese momento tiene la obligación de cumplir obligaciones formales mediante presentaciones de declaraciones tributarias, dependiendo la actividad económica en la que se encuentre. Si es una actividad de régimen simplificado, por ejemplo, tiene que presentar las declaraciones de forma trimestral. Si es un contribuyente que está bajo el sistema tradicional, tiene que realizarlo de forma mensual. Esa es la primera obligación, la formal. La formal es donde se apersonan ante la administración y le reportan toda la actividad económica que están presentando, los ingresos, los movimientos, y sobre estos se tienen que pagar impuestos. Con el cumplimiento formal se da pie al material. ¿Por qué? Porque en el momento que se presenta la declaración se dice, bueno, hay que pagar tanto dinero en impuestos y se da un plazo que está dentro de la ley ya establecido para que se cumpla con esa obligación material. La obligación material se da en el momento que se presenta la declaración formalmente. Posterior tienen un plazo para poder pagar esa deuda tributaria que se les va a generar. Es importante tomar en cuenta los plazos de estas obligaciones. ¿Por qué razón? Porque en el momento que se presenta una declaración, tienen un tiempo establecido para poder pagarla sin intereses. Que esos plazos es como el derecho que tiene el contribuyente de cumplir las obligaciones. Exactamente. ¿Verdad? O sea, no es presente y, ¿verdad? Sino presente la declaración y tiene derecho a un plazo para presentarla. Es un derecho que tiene. Es un derecho, ¿verdad? tiene. De hecho,
por ponerles un ejemplo, con la reciente incorporación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la 9635, que ha sido todo una revuelta, claro, porque no solamente se transformó el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado, sino que también se dieron otros cumplimientos adicionales en temas de impuestos sobre la renta con el apartado del título de ganancias de capital. Que las ganancias todo de un capital tema, las ganancias de capital mobiliario e inmobiliario es todo un mundo, ¿verdad? Y ¿qué pasa con la transformación que se dio del IVA, por ejemplo? La declaración, los ingresos que obtiene el contribuyente del primero al último día del mes, tiene plazo para cumplir formalmente, es decir, presentar la declaración y materialmente pagar del primero al 15 del mes siguiente. Correcto. ¿Verdad? Si ya la persona no hizo su cumplimiento formal ni material al día 16, incurren sanciones por presentación tardía de declaraciones, por omisión en la presentación de declaraciones tributarias, pero una de las ventajas que tiene el sistema tributario costarricense es que da la facultad, mediante el contenido del Código Tributario, donde el contribuyente, aunque no cumplió dentro del plazo formal y materialmente, tiene la oportunidad de subsanar su incumplimiento posteriormente, aplicando reducciones en sanciones. Eso sí, sanciones van a tener. Ojalá no llegaran a eso, ¿verdad? Lo ideal sería, a ver, el mundo ideal es el cumplimiento de la obligación formal, ¿verdad? Que es hacer la inscripción, que cosas tan simples como no tener la dirección correcta, el domicilio fiscal, el representante legal y los datos correctos son sujetos de sanción, ¿verdad? Y cumpliendo las obligaciones materiales también, ¿verdad? O sea, no vamos a tener problemas de multas. El otro día hablando con una persona me decía, ay, pero es que yo, si no pago la declaración me van a multar. Le digo, no. La multa es por la no presentación, no por el no pago. Por el no pago le dan un pau. Le cobran unos intereses, ¿verdad? ¿Quiénes, doña Andrea, tienen la responsabilidad de cumplir los deberes formales? En este caso, sí sería importante que los contribuyentes cuenten con la asesoría de un colegiado, de un contador privado, para que este contador pueda elaborarles toda la información necesaria para poder presentar en esas declaraciones y que puedan cumplir con esto. Lamentablemente muchos lo hacen de forma personal, también por un tema de ahorro de costos, de reducciones y demás, y esto lo que ocasiona, más bien en lugar de beneficiarse, es ocasionarse un perjuicio mayor. ¿Por qué? Porque no saben los plazos, qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que presentarlo, y lo dejan pensando que la administración en algún momento les va a decir, hey, vaya, presente su declaración, cuando es una obligación de todos los contribuyentes, pero cuando estos contribuyentes están siendo asesorados, facilita más ese proceso. Doña Andrea, ¿y cuándo Juan Carlos Malé o Andrea Ramírez se debe convertir o se convierte en un obligado tributario? Porque mucha gente dice, no, es que yo hago camaroncillos, para decirlo como lo dice la gente, yo hago camaroncillos, ¿verdad? Cuando una persona física o jurídica, pero cualquiera de las dos o ambas, se convierte en un obligado o debe convertirse en un obligado tributario. Esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso un obligado tributario se constituye desde el momento que empieza a desarrollar una actividad económica. Y acá en Costa Rica muchos operan informalmente. Bueno, le pongo un caso que ahorita lo vamos a desarrollar porque es un tema, es un concepto que aplica para la obligación tributaria y para el tema de inmobiliario. Una persona que construye un apartamentito en la parte de arriba de la casa. ¿Tiene obligaciones tributarias? Sí, a partir del momento que esta persona está comprando materiales, se está transformando y su fin u objetivo es obtener un lucro sobre esa construcción, a partir de ese momento debería de estar
constituido como obligado se convierte tributario. en obligado Tributario. Más ahora con el tema de las ganancias de capital. Ajá, es el tema. Por ejemplo, si depende, cada caso es particular. Esto no es como una regla matemática donde todos los que estén en renta de capital inmobiliaria van a hacerlo de esta manera. No, hay que ver cada situación en específico. Pero sí les puedo decir que, por ejemplo, si es el caso de una persona que simplemente va a construir en una segunda planta para alquilar, está incurriendo en compras de materiales, en gastos, claro, y demás, gastos preoperativos, que son facturas que se constituyen en gastos preoperativos, claro, ¿verdad? Ahora, si la persona va a desarrollar algo más estructurado y está en la parte inmobiliaria, pues desde el primer inicio tiene que hacerlo. Es recomendable, aunque esto implique tener que presentar formalmente declaraciones sin movimiento. Eso es importante. Alguna gente dice, pero es que yo he escuchado que me dicen, es que mi mamá hizo el apartamentito ahí, pero no está generando lucro. ¿Cómo no? ¿Para qué construyó el apartamentito? Pues para redondearse un poquito ahí, le digo, es lucro, ¿verdad? Ahí hay una obligación formal que automáticamente tiene la obligación material, ¿verdad? Que debe cumplir, que es la presentación de la declaración y el pago a tiempo y el pago. Pero como estamos hablando de obligaciones, ¿verdad? Y de cumplimiento, hay sanciones por no cumplir, ¿verdad? Por no cumplir con esas obligaciones materiales. Una vez que usted se inscribe, el decir, yo no sé, yo me inscribí una vez, pero ya yo nunca hice nada más, eso es un incumplimiento. Es un incumplimiento. De hecho, uno de los errores más comunes, precisamente con este sector de ganancias de capital, de las rentas de capital inmobiliario, es que dicen, bueno, yo me inscribí, pero no he presentado las de IVA. Yo presento solo la de 125, porque solamente materializo el pago del impuesto, ¿verdad? Y como en IVA es un alquiler de vivienda que no supera un 1.5% de un salario base, 1.5, perdón, de un salario base, entonces no hay que pagar en este caso IVA. No hay que pagar, no, pero existe la obligación. Pero la obligación tributaria es presentar la declaración del IVA. Para eso, en la misma declaración del IVA, en la sección de ventas exentas, hay un apartado que dice arrendamientos de viviendas o de culto religioso. Correcto, sin fines de lucro. Casilla, exacto, en esa casilla ahí tienen que anotar el importe del alquiler mensual que reciben. Después, en la de 125, sí hay que escribir la cédula de la persona que me está pagando el alquiler y el importe de alquiler que pago. Que pague la renta de capital inmobiliaria no exime al obligado tributario a la presentación del IVA. Correcto. O sea, la presentación del IVA es una obligación, es un deber formal. Las únicas que sí son, que no tienen que presentar el IVA, son ya las rentas de capital mobiliarias, porque las rentas de capital mobiliarias tienen toda una distribución y una sección. Hagamos la diferencia, doña Andrea, para que la gente comprenda qué son las rentas de capital inmobiliario y qué son las pérdidas y ganancias de capital. Sí, en este caso las rentas de capital inmobiliario son todos aquellos ingresos que un contribuyente obtiene producto de alquileres, arrendamientos, subarrendamientos de propiedades. Eso tiene que ver mucho con el tema de bienes inmuebles. Cuando estamos hablando de las rentas de capital mobiliario, tienen toda una sección, ahí están los activos intangibles, se considera también lo que son préstamos de fondos propios, es decir, las personas que están en categorías de prestamistas, no Sistema Financiero Nacional, los de prestamistas tienen que presentar... No supervisados por su jefe. Eso de no supervisados está como en duda, porque de cierta forma la SUGEF, por el artículo 15 bis, ya empezó a llevar una cierta regulación, no supervisión, pero un control. Algo están tratando de hacer. Ahí, ¿verdad? De hecho, les cobran un canon anual por el tema de estar inscritos y tienen que hacer reportes, y es otro mundo también. Sí, es otro. Pero, podemos hacer un concepto, un programa solo de eso y probablemente no nos va a alcanzar, ¿verdad? Porque es muy amplio. Hay otro también que es importante, que es el de la ganancia de capital por la venta de activos, que ese es uno muy importante, que a veces la gente dice, bueno, es que yo voy a vender la casa. Bueno, vas a vender la casa,
el tema de las sociedades inactivas, por ejemplo, Ajá. que ahora las sociedades inactivas pasan a presentar declaraciones tributarias, tienen obligaciones formales. A partir de... Bueno, ahora lo prorrogaron a abril 2023. Otra vez, sí. Todo este año lo han venido prorrogando, ¿verdad? Y ya 30 de abril 2023, que corresponde presentar periodo 2020, 21, 22. Que seguramente le van a correr porque van a estar muy ocupados Con en la la renta de marzo. Ujú. Ahora, ¿Verdad? de eso que me estabas mencionando, Eso, don Nogui, es broma. volviendo un poco al tema de la parte de las obligaciones de los contribuyentes, aquí hay algo muy importante que hay que mencionar. El contribuyente presenta su declaración. Si está acompañado por un profesional que lo pueda apoyar, genial, porque sabe que la información va a estar presentada correctamente. Los omisos. Por ejemplo, eso que me decías, una persona que de vez en cuando hace un camaroncillo ahí, ¿verdad? Y recibe un dinero, pero resulta que yo contrato a esta persona para que me haga una mejora en la oficina, en la propiedad. Una remodelación. Y yo le estoy pagando a esta persona para que esta persona me dé ese servicio. Entonces, dentro de todos los controles que la Administración Tributaria ha desarrollado, el tema de las declaraciones informativas, que era aquel cumplimiento formal donde Sí. anualmente se reportaban los servicios profesionales superiores a 50,000, las ventas superiores a 2,5 millones, las compras mayores a 2,5 millones, ya se transformó. Ahora Hacienda, ¿qué es lo que dice? Bueno, perfecto, ustedes sigan presentando la de 151, pero reporten aquellos que no les emitieron comprobante electrónico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a reportar a esta persona a la que le pagué por el servicio de mantenimiento de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La persona no está sujeta en este momento al régimen o a las obligaciones tributarias, Ajá. pero cuando yo lo reporto, automáticamente lo pongo en la mira de la administración. O sea, quien presenta la D151 por todos los que no presentan no dan factura, se están convirtiendo en inspectores ad honorem del Ministerio de Hacienda. Exactamente. Entonces, Y ad honorem porque hay que hacer un esfuerzo para llevar el control de los tiquetes de caja o de los pagos y demás, para después decirle a Hacienda, para ir a acusarlos a Hacienda, porque eso es lo que hacemos, somos unos acusetas. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle a la administración, aquí está Juan Pérez, y resulta que Juan Pérez, yo le pagué 500,000, aquí está el comprobante de transferencia y lo reporté en la de 151. Entonces, resulta que Juan Pérez no solamente me da servicios a mí, le da servicios a más personas. Y eso hace que sean varios reportes de la misma persona. Al final, ya la administración va a tener en el radar de decir, bueno, a esta persona se le pagó en el año 2022 10 millones de colones y no está inscrito. Ahí viene la administración No con ha su cumplido, actuación. para decirlo, como estamos, el tema que tenemos, no ha cumplido con el deber formal de inscribirse ante nosotros. Exacto. Entonces la administración le en suelta la este jauría. momento viene, le notifica, ¿verdad? Y le inicia el procedimiento por parte de la administración, con el perjuicio para el contribuyente en este momento que la reducción de sanciones ya no es la misma que cuando lo hubiera hecho de forma voluntaria. Bueno, además hay que hacer referencia a un tema que a mí me parece importantísimo en este caso, y es el tema de los plazos de prescripción. Cuando usted está inscrito formalmente, usted tiene 4 años. ¿Verdad? Usted tiene que mantener los documentos por 4 años, así es. Correcto. Y un 5.º año en caso de revisión, o sea, son 5. 5 años. En caso de que usted no esté inscrito. Se aumenta a 10 años. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podría pasar con una persona que Hacienda detecta a través del D151 que no está inscrito? Tiene que presentar entonces los documentos de 10 años, y si no, Hacienda puede hacer presuntivo. Exactamente, le aplica las bases presuntas. Igual, como la administración ya en este caso tiene acceso a poder ver las cuentas bancarias, a poder verificar la situación real del contribuyente, le aplica bases presuntivas. Y le dice, bueno, de acuerdo con los ingresos que usted ha obtenido por la actividad, porque inclusive la administración cuando aplica bases presuntivas, primero tiene que descartar la base real. Si no hay base real, correcto, para poder determinar el impuesto. Cuando ya ellos fundamentan que no existe base real y van a aplicar presunción,
En ese momento ellos lo que hacen es, de acuerdo con la actividad económica en la que se encuentra la persona, ahí lo colocan y así le aplican la base tributaria. Que doña Andrea, además debo decirle, como yo soy de Alajuela, ¿verdad? Lo voy a decir como lo decimos allá, ahí viene la yaya, y cuando ya el Ministerio de Hacienda aplica las presuntivas, y por 10 años, porque cuando, como dice usted, si usted no tiene cómo demostrar lo real, entonces se va por la presuntiva. Y es mentira que la presuntiva es mejor que la real. Sí, ¿verdad? no, Bueno, no. Es obligación nuestra porque es importante, gracias a ellos estamos acá. Mencionar a nuestros patrocinadores, que son quienes hacen posible que desarrollemos este espacio, un espacio que se ocupa nuestro Departamento de Comunicaciones de desarrollar de la mejor manera. Así que muchísimas gracias a EasyTax, a Tecapro, a Cyberfull y a Tecnosoft, que tiene su herramienta Contador Express. Así es que muchísimas gracias a ellos que hacen posible que desarrollemos estos espacios. Doña Andrea, démosle un poquito, ¿verdad? Podemos hablar horas de horas y Sí. días de días sobre el tema de las pérdidas y ganancias de capital. Para aterrizarlo, son las utilidades o las ganancias cuando vendemos una propiedad, ¿verdad? Son las ganancias. Si por ejemplo en la contabilidad ya tienen establecido el valor del bien, digamos que es una propiedad y es la primer propiedad que se está vendiendo, entonces se aplica un 2.25% del precio de venta, o puede utilizar el 15% sobre la utilidad. Dependiendo de si se compró, si es la primera, si se compró antes de la vigencia de la ley. Exacto. Ahora, alguna gente dice, pero es que es un lotecito que tengo allá en tal lugar. O sea, tiene que pagar. Igual tiene que pagar. Y muchos dicen, no lo voy a hacer porque inclusive los notarios hacen la advertencia cuando realizan la escritura. Debe cumplirse con el pago de la ganancia de capital. No lo hacen. ¿Qué pasa si no lo hacen? Si no lo hacen. Porque recordemos que hablando de deberes formales, ¿verdad? El vendedor que no se dedica al tema inmobiliario, que es una persona cualquiera, es un asalariado que tiene en algún momento, compró algo, no está inscrito o no se inscribe para presentar el formulario 162. Sí. Para ese formulario no hay inscripción. Por ejemplo, yo no tengo que ir a la administración a decirle, bueno, yo voy a vender una propiedad y necesito inscribirme. No, porque como es un acto único, no requiere inscripción. Ahí solo hay obligación material. Es la obligación material, ¿verdad? Okay. También hablando de obligaciones materiales, un claro ejemplo que tuvimos fue ahora, entre abril y mayo, que se dio lo del hackeo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El Ministerio de Hacienda dijo, bueno, no importa, no hay sistema para cumplir con la parte formal de presentar la declaración. Elaboren un D110, un recibo, y paguen el impuesto. Entonces, la administración lo tuvo que hacer al revés. Primero la obligación material. Primero la material y luego la formal, ¿verdad? Una locura. Eso, la parte tributaria en Costa Rica es bastante compleja, cambia constantemente. Estamos sujetos a cambios en impuestos, a cambios en la parte de leyes, entonces todo cambios esto en procedimientos, en la parte procedimental también, ¿verdad? Tenemos muchos cambios. Que afecta automáticamente todo lo demás, ¿verdad? Cambian un procedimiento y te cambia todo. Exactamente, entonces tenemos que estar muy al tanto, y una recomendación que sí le haría, en este caso a los notarios, cuando vayan a realizar este tipo de actos de ventas y traspasos de propiedades y demás, que se asesoren con un contador privado, para que este contador pueda elaborarles un documento para su archivo de referencias donde puedan tener la forma correcta, como le explican al cliente, en este caso a su usuario, como le explican a su usuario, que debe de cumplir con esa obligación. Porque además tienen que recordar que el profesional que sabe de impuestos es el contador privado incorporado. Ese es el profesional que realmente nos llaman los tesoreros del Estado, nos dicen un montón de cosas, pero en realidad no hay, históricamente uno puede pasar por cualquier empresa del mundo y la persona que más sabe de la empresa es realmente el contador, ¿verdad? Y también insto, ¿verdad?, a los contadores privados que no están actualizados en estos temas, que lo hagan.
porque el colegio ha dado facilidades, oportunidades de capacitación importantes, y que se acerquen al colegio y que participen de estas y se mantengan informados, sí. Porque la obligación de nosotros como profesionales es mantenernos informados de todos estos cambios para poder asesorar a nuestros clientes, y en este caso que los notarios se apoyen con los contadores privados para que puedan tener una asesoría integral y puedan darle a sus usuarios un servicio eficiente. ¿De quién es la obligación de hacer el pago del impuesto a las ganancias de capital? De la persona que está vendiendo. ¿De quién vende? Quien vende es la que tiene que Quien pagar. compra se ocupa de pagar. Quien compra y se ocupa de chao. pagar y ya. ¿Qué pasa si no paga? Si no se paga. Si no paga. Si no se paga el impuesto, en este caso la administración lo que hace es que por medio del registro nacional ya van a tener el movimiento registral. Ellos a nivel de registro le trasladan la información a Hacienda y ellos le dan seguimiento. Ok. Y ellos le dan el seguimiento. Caso particular, ¿qué pasa si el vendedor no es domiciliado en Costa Rica? Ese es un aspecto muy interesante, porque la misma ley logró prever ese tema. Dentro de los sujetos, por ejemplo, que son extranjeros, es obligación del comprador retener ese impuesto y pagarlo. Es decir, si a mí me va a cobrar la persona 1 millón, entonces yo no le voy a pagar el millón, yo le voy a pagar 850,000 a la persona y 150,000 a Hacienda. Ahí es obligación del comprador. Que esto es una jugada, ¿verdad?, que hace la administración tributaria. Le traslada o sea, alguien tiene la responsabilidad, no es Hacienda. Hacienda solo vela porque se cumpla. Entonces le traslada la responsabilidad al comprador de hacer la retención. Y así lo plasmó en la ley. Y entonces le voy a poner un caso más complicado. El comprador y el vendedor son no domiciliados en Costa Rica. En este caso, el acto se va a realizar acá en Costa Rica. Entonces, el notario debe de velar porque se establezca el cumplimiento de uno de los dos. En alguna parte leí que ahí el notario es el responsable de cumplir con la... de recoger y hacer el... Por lo menos yo he visto algunos notarios que se ocupan de hacer ellos el cumplimiento material. Por lo mismo, porque les ha tocado, bueno, los que en algún momento hemos andado por la zona de Guanacaste, ¿verdad?, por la parte de Santa Cruz, donde hay una cantidad enorme de casas que no son de costarricenses, ¿verdad? Y abogados, notarios que viven en esa zona de los traspasos. Y entonces, para evitarse ellos esos problemas de que viene un extranjero, dueño de una casa, de un inmueble, y se lo vende a otro extranjero, entonces ellos retienen el impuesto y ellos cumplen con la obligación. Igual ellos lo tienen que establecer en su archivo de referencias. Correcto. De hecho, en la escritura ellos normalmente lo anotan, que en este acto el notario se ocupa de retener la cantidad, porque a mí me han llamado para decirme, ¿me puedes ayudar a decirme cuánto sería el 2.25% de esto? ¿O cuánto es lo que hay que pagar? Yo les digo el monto y ellos lo retienen. Es interesante porque en este caso la administración tributaria es como un tiro al piso, ¿verdad? Ellos se aseguran de que paguen. Exacto. O el comprador o el vendedor o alguien, pero que alguien pague. También hay algo muy importante, como lo comentábamos, para ver ganancias de capital se necesita todo un espacio para poder verlo, pero el cumplimiento material de las ganancias de capital conlleva que las personas tengan claridad en qué es una habitualidad y qué no es una habitualidad. Eso es muy importante. ¿Verdad? Que eso ya lo podríamos hablar en otro momento, tema. De seguro que sí, pero hacer la salvedad. ¿Cuándo hay exención del pago del impuesto a las ganancias de capital? En el tema de propiedades, si es el tema de propiedades, únicamente si yo como representante legal de una empresa tengo en la sociedad la propiedad y me la voy a traspasar porque es de uso personal, si es de uso personal. Esa es la que está considerada, digamos, dentro de la ley. De ahí en adelante ya no existe aquello. ¿Una casa? Que teníamos, si la casa yo la voy a vender, obtengo una ganancia de capital por la venta de la casa. Si es una única propiedad. Si es una única propiedad. Ya no existe el tema anterior a la ley que permitía, si era una única propiedad que yo tenía y la vendía, esa propiedad estaba exenta. Lo permitía la ley por una única vez.
ya eso ya no está, la ley ya no lo contempla. Okay. Entonces, ya no hay exención. Los que vendieron propiedades antes de julio de 2019, su propiedad y ya la vendieron y quedó liquidada, pudieron aprovechar esa exoneración en ese momento. Ya ahorita no está. Okay. Ya ahorita cualquier venta de vehículos, inclusive que con temas de vehículos no lo hacen, pero deberían de aplicarlo la ganancia de capital. Está tocando usted un punto, yo creo que muy álgido, y es el tema de los vehículos. O sea, digamos que los dealers, los dealers, cuando hablamos de dealer, hablamos de las empresas que habitualmente se dedican, o las personas físicas o jurídicas, que habitualmente se dedican a la compra y venta de vehículos. Pero ¿qué pasa con usted y conmigo y con un contador privado que tiene un carrito y lo vende? ¿Qué pasa con eso? Eso es importante. ¿Por qué razón? Porque volvemos a la habitualidad. En el caso de las empresas que tienen sus flotillas de vehículos y se dedican a la venta y demás, es considerado una actividad económica como tal. Al ser una actividad no está sujeta a ganancia de capital, pero un contribuyente, un ciudadano, por vender su vehículo, tiene que pagar una renta de capital. Yo por ahí me compro un vehículo en 2,5 millones, lo conseguí de oportunidad, como sea, no soy obligado tributario, no tengo, o sea, soy asalariado en una organización y vendo el vehículo en 4 millones, porque yo lo había conseguido de oportunidad. ¿Y en cuánto te costó el vehículo? 2,5. 2,5, ok. Lo tenías en 2,5, lo vendes en 4. Precio-costo lo tengo identificado, 2,5 millones y precio de venta 4. Hay que considerar en este caso la depreciación para ver el valor final del vehículo en libros, y de acuerdo con el precio de venta menos el valor en libros, sobre ese remanente que queda ahí, habría que pagar una ganancia de capital. Todas las personas que hagan el traspaso de un bien, estamos sujetos. Estamos sujetos. Digo estamos porque estamos todos, aquí no hay excepción. Residentes, no residentes, nacionales, naturalizados, como sea, indocumentados, como sea, tienen que pagar el impuesto a las ganancias. A las ganancias de capital. Así es, no hay una distinción ni nada al respecto. También igual, es un vehículo. Una lancha. Se considera también un bien. automotor, es un bien. Sí, podríamos desarrollar probablemente muchas horas este tema, buscándolas, porque le pasa a uno cuando trabaja de manera independiente, ¿verdad? Que comienzan pero es que yo no, pues yo lo que tengo es un cuadraciclo, y eso fue lo que vendí. No, un cuadraciclo también, pero yo cuando vendí la lancha, no, la panga que tenía, era una panguita. No digamos un yate. Exacto. Era una panguita lo que yo tenía. ¿Y qué? La vendí y ganó, sí. De hecho, en la práctica yo he visto ya varios requerimientos de la administración por el no pago de estas ganancias de capital. Yo solo he visto uno a la persona que vendió, ¿verdad? Y sí hubo que cumplir rápidamente. También creo que es requerimiento sin mucho sanción, ¿verdad? Yo por lo menos no he visto sanciones sobre el tema, más los requerimientos, vaya, pague. Lo que hacen es cobrar el impuesto y los intereses. Sí, por el momento, ¿verdad? No, de momento no he visto multa. No chocaríamos lo que está manso, ¿verdad? No hay que alborotar el avispero, pero de momento no hay multa por la no presentación, por el no pago de ese impuesto, porque ahí es una obligación solo material, correcto, ¿verdad? Como decíamos. Pero sí, al hablar de la formalidad, la obligación formal de presentar esa declaración para materializarla tenía que darse en el mes en el que se realizó, en este caso, la venta, ¿verdad? El mes. Si esto no se da, la administración sí cobra la sanción por la no presentación de la declaración. Esa sí la está cobrando. No la he visto esa sí. La sanción, yo sí la he visto, y se cobra la sanción como la omisión de presentaciones de declaraciones dentro del plazo establecido. Sí. Y aplican la sanción de acuerdo con el Código Tributario, y ya como la administración fue la que tuvo que actuar para requerir el pago, entonces, ya la reducción de la sanción no es ni de 75% ni de 80%, sino que ya pasa a 50%. Sí. Doña Andrea, una última reflexión, porque creo que definitivamente este programa es apenas un abrebocas. Yo creo que nos va a quedar una cantidad de temas enormes ahí.
hagamos una reflexión sobre esta responsabilidad que tienen, porque de repente el contador lo sabe, y aun y cuando la Constitución dice que usted no puede alegar desconocimiento de una ley, eso no es defensa. Sí sigue encontrándose uno al montón de personas que, yo eso no lo sabía. ¿Cuál sería la reflexión final que podemos hacer en un tema de cumplimiento de obligaciones formales de parte de los obligados tributarios? Sí, en este caso sería importante que se asesoren con un contador privado para que pueda revisar la situación tributaria en la cual se encuentran, si todo se encuentra debidamente presentado. Ojo también con una situación, que algunas personas, como se les está por vencer los plazos, presentan las declaraciones en ceros y presentan todo en cero y lo dejan ahí y nunca rectificaron y no lo dejaron, y es como si la declaración no se hubiese presentado, porque si en ese mes tuviste una factura electrónica o algo que declarar y no lo hiciste, estás quedando como omiso. Entonces, aunque presentaste la declaración dentro del plazo establecido, la declaración no está reflejando la realidad tributaria. También tienen que verificar eso. En el caso de los empresarios, asesorarse con sus contadores y sentarse y revisar cómo está la situación tributaria, cómo va todo, y poder de esta manera entender cómo funcionan los negocios para estos cumplimientos y dentro de los plazos que la ley otorga, para que no se expongan a sanciones. Y en relación con las obligaciones materiales que son producto o implicación de estas formales, si no se cancelan dentro del plazo establecido, tomar las previsiones de los intereses que van a tener que pagar a futuro. También porque estos impuestos, en el caso del impuesto al valor agregado, la administración no permite arreglos de pago, fraccionamientos de pago, únicamente en impuestos sobre la renta y si supera un salario base. Entonces tienen que tomar eso en consideración, porque cuando dejan sin pagar los impuestos y se esperan mucho tiempo, les va a llegar una notificación donde les va a decir, bueno, tienen 10 días hábiles para pagar, y si no lo pagan, por esos impuestos pueden aplicar una consecuencia de un cierre de negocios. Entonces tienen que ver la parte tributaria y organizarla de la mejor manera para que puedan estar tranquilos en sus negocios y puedan seguir creciendo en sus negocios también. Al final, la parte de la obligación material se resuelve pagando. Exacto. ¿Verdad? Yo me he topado en algunos casos personas que me dicen, Juan Carlos, tengo un problema con el flujo efectivo. Yo presenté la declaración, pero no la pude pagar. ¿Qué hago? En este caso puede acomodar su presupuesto para irla pagando de forma fraccionada. Que pague y se con la un va 110. pagando, que paga con un de 110, y al final, cuando ya la termina de pagar, sube una gestión por medio de Travi, indicándole a la administración que ya ese impuesto fue cancelado, para que se lo quiten también de consulta pública, porque ese es otro aspecto, que para muchos trámites te piden estar al día, y es otro tema. Entonces, si no cumples con las obligaciones materiales, te limitas de hacer diferentes gestiones ante el Estado. Entonces, en la medida de lo posible, organizarse. El Travi sería otro programa. Ese sería otro programa. El Travi es otro programa. No solo lo que podemos hacer, sino todos los requerimientos que tiene. Y además que es un sistema que tiene horario de oficina. Exacto, de 8 a 4. ¿Verdad? Que simpático. Pocas veces uno se encuentra un ciberempleado. Exacto. También el tema es importante tal vez rescatar así rápidamente la situación de los contribuyentes que se inscribieron en algún momento y no han presentado nada a lo largo del tiempo. Entonces, y resulta que necesitan hacerlo. La administración hace algunos meses sacó una resolución donde ellos indican que los contribuyentes que pasen más de cierto tiempo y no presentar declaraciones se les da de baja temporal. Entonces se inhabilita el acceso a ATV y tienen que apersonarse a la administración para que les estudien todos los incumplimientos, y ya ahí no cabe la reducción de las sanciones voluntarias. No, claro, pero además hay que se apersone al Ministerio de Hacienda para que le hagan el estudio, venga para notificarlo. Exactamente. Entonces lo notifican. Entonces, por eso es importante llevar un echa control. La ley, echa la trampa. Exacto, llevar un control de las obligaciones formales para que no tengan que exponerse ante estas situaciones. Doña Andrea, le podemos seguir, ¿verdad? Buscando y buscando y buscando. Vamos a quedar comprometidos a que en un futuro cercano desarrollemos varios temas de estos.
Yo voy a hablar con el Departamento de Comunicaciones porque me encantaría hacer un CPI podcast sobre esto, sería muy interesante, ¿verdad? Yo sé que por ahí vamos a tener un montón de colegas que van a estar y están diciendo, claro, yo he hecho esto, ¿qué hago con esto? Hay muchas cosas por hacer. Doña Andrea, para nosotros como Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, como parte de la Junta Directiva, le doy un agradecimiento enorme porque yo reconozco en todo lo posible el que nosotros somos una profesión que es cero egoísmo, ¿verdad? Nosotros compartimos los conocimientos, el contador yo no sé por qué hacemos eso, pero es como natural. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y quedamos comprometidos para algo más. Claro, el mejor legado que podemos dar como profesionales es el conocimiento. Igual como docentes lo hemos hecho y con nuestros compañeros y colegas lo haremos también. Amén. Le damos muchísimas gracias a todos. Les recordamos que hemos estado en este programa, en este producto de nuestro Departamento de Comunicaciones que se esmera en desarrollar herramientas de comunicación para los colegiados, y hemos estado gracias a EasyTax, TK-Pro, Cyberfull y Tecnosoft con su producto Estrella Contador Express. Les damos las gracias por acompañarnos, a doña Andrea, a nuestro departamento de producción, comunicaciones, a don Gustavo Garbanzo, que se esmera también en tener una excelente imagen, y los invitamos a que sigan con nosotros. Esto fue La Voz del Contador Privado. Somos contadores, somos CPI. Gracias.
CPI Podcast, una mesa de discusión, análisis y profundidad con los temas más destacados que influyen en nuestro quehacer profesional. Una herramienta alternativa de nuestra comunicación. CPI Podcast, un espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, de BOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.